Buenas tardes, mi nombre es Renzo Saavedra, soy profesor de Derecho Civil y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Católica, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. Yo soy miembro como blogger de Enfoque Derecho y quiero hablar con ustedes en mi blog The Imitation Game sobre un aspecto muy peculiar que es la noción de contrato que se maneja en el derecho comparado. En términos bastante sencillos, uno suele pensar, sobre todo como nos enseñan derecho en las aulas universitarias, que hay conceptos que son transversales y que siempre se repiten y son fundamentalmente intercambiables a pesar de que sean países distintos, culturas distintas o incluso, lo más curioso, épocas distintas. Y eso en verdad no es tan cierto. De hecho, nociones y palabras que uno suele considerar sinónimas entre sí, como puede ser la palabra contrato, puede tener muchísimas diferencias entre el país en el cual uno se mueve y el país en el cual eventualmente va a realizar una operación económica. ¿A qué voy? No quiero ir a la diferencia más marcada, por ejemplo, a nivel terminológico, que no es lo mismo un Vertrag como palabra que significa contrato en alemán, o el término contract en inglés para hacer una referencia a la diferencia con contrato. Podemos ser bastante más sencillos. Incluso la palabra contrato, trabajando siempre en castellano, no tiene el mismo contenido. O sea, habrán países que tienen una noción de contrato bastante más amplia que la nuestra. Ciertamente yo podría apelar en este caso a la legislación, por ejemplo, estadounidense o por ejemplo a la legislación alemana, que entienda el contrato como un fenómeno bastante más amplio para alcanzar inclusive en ciertas oportunidades a relaciones jurídicas de carácter patrimonial o no patrimonial, cuando en nuestro país, por obra del 1351, se restringe única y exclusivamente a la definición de contrato como elemento patrimonial. Eso para empezar. Podemos incluso pasar a un segundo orden de diferencias, que ya no es solamente aquello que considero yo contrato, si es patrimonial o no patrimonial. Puedo considerar contrato a circunstancias que, siendo patrimoniales, pues carecen de algún elemento que para el sistema jurídico pues es deseable que lo tenga. ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, en el Perú, como elemento del contrato, tenemos ahora con el proyecto de reforma al Código Civil, por ejemplo, se estaría retornando a una tradición antigua del siglo XIX del Perú, de hablar que se requiere causa lícita para que el contrato sea válido. Hoy tenemos, como ustedes saben, en el 140, esta idea del fin como elemento del negocio, por lo tanto extensivamente del contrato. Y tenemos otros sistemas jurídicos, como nuevamente el sistema estadounidense, donde el elemento eje para que algo sea contrato se centra en el intercambio recíproco de promesas o de conductas. ¿Qué estoy diciendo? Que para el sistema estadounidense, si es que ustedes no intercambian una promesa o no intercambian una conducta con su contraparte, pues eso no es contrato. Y es curioso, porque uno en el Perú siempre considera que el acuerdo es el elemento eje del contrato. O sea, por eso el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para celebrar, negociar, ejecutar, etc. Una relación jurídica patrimonial. En cambio, en el sistema estadounidense, un contrato no es un acuerdo. Ciertamente suele tener un acuerdo, pero no es el acuerdo. En el sistema estadounidense, lo que es el contrato es el intercambio recíproco de promesas o de conductas. Si se dan cuenta, esta definición de contrato está haciendo mención a un tipo de contrato que estudiamos nosotros en el Perú, que es el contrato con prestaciones recíprocas. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Bueno, que si ustedes no tienen un contrato con prestaciones recíprocas, usando terminología del civil law, en Estados Unidos eso no es un contrato. Podrá ser un acuerdo, un agreement, pero no es un contract. Y los remedios legales que otorga el sistema jurídico para un contrato no se les otorgaría a ustedes. ¿En qué estoy pensando? Algo muy sencillo, en el contrato, para nosotros, de donación. La donación claramente es un contrato no contraprestativo. Y en el sistema estadounidense, un gift, una donación, en principio no es vinculante. ¿Por qué? Porque no es un contract. Y no es un contract porque no tiene este intercambio recíproco de promesas o de conductas. Si se entiende lo que estoy diciendo, tenemos una situación peculiar, que es cuando nosotros como operadores jurídicos del civil law y en particular peruanos tratamos de utilizar o trasplantar discursos estudiando legislación o doctrina estadounidense o jurisprudencia estadounidense, podemos estar trasplantando discursos que no son en absoluto aplicables en nuestro país por la definición ya mencionada, o incluso algo más extremo.
podemos estar pensando que en realidad algo es vinculante o no es vinculante sobre la base de nuestros propios preconceptos jurídicos aplicables en el Perú, única y exclusivamente. Y cuando ejercitando la profesión estamos traduciendo, o como se suele decir, tropicalizando las estructuras legales escritas en inglés sobre la base de la doctrina y la legislación estadounidense para hacerlas aplicables al Perú, pues probablemente estemos cometiendo un error, y un error bastante grueso y grosero, porque estamos nuevamente trasplantando nuestra lógica. Y eso, ¿dónde lo vemos? Y probablemente será oportunidad de verlo en otra participación de nuestro blog, que es cuando nosotros discutimos en sede corporativa ciertas estructuras contractuales, como las reps and warranties, o cuando estamos discutiendo sobre cláusulas como la indemnidad, que son propiamente de origen estadounidense, probablemente no lo estamos comprendiendo de la manera adecuada. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.